Transmite ILTV, una nueva alternativa en televisión. Cultura. El patrimonio cultural es más amplio de lo que tú creías. Son 200 años de independencia, de colores, de sonidos, de letras, de óleos, de bronce y de personajes que habitan ese inmenso museo en constante transformación. Nuestra Colombia, donde nos vemos y sentimos que todos somos historia. Transcurrido un año de la independencia definitiva de la Nueva Granada, comenzaban las primeras celebraciones cívicas para conmemorar la independencia. Una de las primeras festividades que comprometían a la nueva república se planeaba desde Bogotá, la entonces Santa Fe. En cabeza del vicepresidente Francisco de Paula Santander, se señalarían los actos que tomarían lugar del 7 al 10 de agosto de 1820. Al dar las 9 de la mañana, concurrirá a la plaza todo hombre que pueda hacerlo montado en traje decente. Se darán vivas gloriosas a la entrada del Libertador en esta capital, a la recuperación de la libertad, a la destrucción de los tiranos y de la dominación española. Por la tarde habrá corridas, y los toreadores llevarán máscara, y por la noche un nuevo baile en el Coliseo, al que, como el del Palacio, habrá de concurrir todo el mundo en traje de ceremonia y los hombres de media y zapato. Pese al grito de independencia, se mantenían en gran parte las viejas costumbres del orden español, que dejaría una significativa herencia en la cultura colombiana. Estos actos constituían los inicios de la historia social del patrimonio cultural de Colombia. El patrimonio cultural es toda esta herencia que hemos recibido, pero vemos que es una herencia que está en constante transformación, no es un patrimonio estático, sino que es una cosa cambiante y dinámica. Poco a poco y en medio de las escasas transformaciones de la nueva sociedad republicana, la producción del patrimonio histórico dependía en su mayoría de las familias de clases más pudientes, quienes veían una preocupación por conservar sus raíces familiares y la antigüedad de sus apellidos. Muchas personas sí tienen una concepción errada, porque muchos asumen como patrimonio todo lo viejo, pero realmente no solamente lo viejo es patrimonio, también hay muchas cosas que se convierten en patrimonio porque eso depende de la valoración que le dan las personas como le da la misma comunidad. Un caso bien sencillo, las fotos familiares.